¿Listo? Hola, 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 muy buenas noches, mi gente linda. Esperemos que se vayan conectando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí ya con nuestro programa del día de hoy, con la invitada especial que tenemos aquí, a nuestra amiguita psicóloga clínica, quien ¿quién nos va a hablar hoy desde la voz del psicólogo clínico? Razones por las que los niños se portan mal. ¿Qué debes conocer? Un tema muy importante, que debemos empezar nosotros a poder, a poner mucho énfasis en querer tener estos conocimientos que son muy importantes para la formación de nuestros hijitos, de nuestros niños, o como padre, madre de familia, como docente. Creo que este es un tema muy necesario, sobre todo en estos días en los que muchos estamos eh, o están con mayor tiempo con sus hijos en casa en sí. Y en sí necesitamos tener algunos tipsitos, algunas referencias, algunos testimonios quizá también o experiencias que ya se ha vivido desde la experiencia como madre y también como profesional de aquí de nuestra querida invitada, que bueno, la semana pasada teníamos listo para dar este programa, pero no, yo creo que fue el anterior, pero por motivos de algunas de problemas tecnológicos, se nos complicó un poco. Pero bueno, aquí estamos ya listos para poder compartir con ustedes. Esperemos vayan conectándose algunos más, porque es un tema demasiadamente bueno para nosotros como padres, como madres de familia, inclusive como docentes, quienes vayan conectándose. Es un tema en realidad que nos ayuda muchísimo a saber cómo vamos a trabajar o cómo vamos a manejar o cómo vamos a convivir más que nada con nuestros niños, con nuestras niñas. Como padres, yo siempre digo, creo que los seres humanos hemos venido al mundo, pero cada quien hemos ido formándonos poco a poco de acuerdo a lo que tenemos en el contexto, a lo que vivimos con nuestros padres, con nuestros maestros, con nuestros amigos, pero no hemos tenido en sí, como decir, un manual de cómo debemos desarrollarnos en el día a día como personas, como padres, como madres de familia en sí. Entonces, estos son temas que nos ayudan mucho para orientarnos y organizarnos mejor en estos procesos familiares, diría yo. Pues bien, vamos a empezar. Aquí tenemos ya a nuestra invitada, a la doctora Carmita Cabrera. Ella es psicóloga clínica, pues ya creo que muchos de mis seguidores le conocen, porque ella estuvo ya en otro tema muy bonito, igual de cómo trabajar con los estudiantes en sí. Pues bien, Carmita, bienvenida, buenas noches y pues vamos a ver si compartimos este tema muy maravilloso, querida Carmita. Buenas noches, Janetcita, y buenas noches con todos. Estoy muy complacida de tener esta oportunidad de poder compartir unos pocos tips, los que podamos alcanzar, y hablar algunas cosas importantes sobre por qué se portan mal nuestros niños. ¿Sí? Ese es un tema realmente muy interesante y eso es algo que pues casi siempre trato tanto en la institución donde trabajo como también con los padres en la consulta privada, ya que muchas veces pues las personas dicen que no saben por qué se portan mal los niños, ¿no? Pero yo diría que los niños se portan mal, o sea, se portan o bien o mal, dependiendo de cómo nosotros los tratemos. Los niños van a depender directamente de su comportamiento, va a depender, mejor dicho, directamente
de el tipo de autoridad que ejerzamos nosotros como padres, ¿sí? Como sabemos, a veces, o bueno, de los tipos de padres que normalmente se conoce son pues de los tipos de padres autoritarios, también los tipos de padres permisivos, ¿sí? Como podemos ver estos dos extremos, tanto el autoritario como el permisivo, pues no va a ejercer un adecuado tipo de autoridad. Entonces, lo que nosotros o lo que se pretende para una adecuada educación de los hijos es que tengamos un tipo de autoridad equilibrado, que no sea ni autoritario ni permisivo, ¿sí? Sino un tipo de autoridad que permita el consenso, que permita el diálogo, que permita la escucha activa, que permita la enseñanza, el aprendizaje, de manera que todos los miembros de la familia tengamos un comportamiento más, se podría decir, más consciente de las cosas que realizamos para que, según nuestros hechos, pues obtengamos el resultado que esperamos. Entonces va a depender mucho de eso. Como sabemos, quizá anteriormente se basaba mucho o se observaba mucho el tipo de autoridad, este autoritario, ¿no? Que solamente los padres dictan las reglas, las normas, o sea que todo se hace como ellos dicen. Ya, pero lamentablemente ahora nos hemos ido al otro extremo, los tipos de padre permisivos, que todo les dejamos hacer o porque yo no tuve esto, yo no tuve el otro, entonces que los niños hagan todo lo que quieren o complacerles en todo. Entonces nos vamos a ver en graves problemas si hacemos lo uno o lo otro, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros como padres, cuando hablamos de los niños, del comportamiento, primero hay que analizar nosotros mismos qué tipo de autoridad estamos ejerciendo, qué problemas estamos teniendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos que eh, igual, si vemos que un niño se está portando mal, pensemos qué estoy haciendo yo como padre para que él se esté portando mal. Si un niño no obedece, pensemos cómo yo le estoy indicando las cosas. Sí, entonces depende directamente de cómo yo hago las cosas como adulto responsable. Entonces, todo depende de los cuidadores que tengan los niños para que ellos tengan el comportamiento indicado o indicado, adecuado o que esté mal, dependerá de cómo nosotros los eduquemos, de cómo nosotros les enseñemos, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante que tengamos nosotros en cuenta. Sí, y bueno, por el nombre nomás ya se pueden dar cuenta qué tipo de autoridad autoritario va a estar dictando, decir todas las cosas y casi siempre esto va asociado lamentablemente a la violencia. Sí, por eso vemos muchos casos de violencia que los padres a veces, o sea, no se dan cuenta de cómo están enseñando a sus hijos y eso trae muchas graves consecuencias. Sí, la mayoría de los traumas que tienen los niños es por una inadecuada educación, una inadecuada guía y orientación de los padres. Y mucho peor, si hay violencia, figúrense en los traumas que sufren los niños. Y es algo terrible, o sea, es algo lo que a un niño le pasa, o sea, lo que a cualquier ser humano le pasa en la niñez va a tener consecuencias por siempre. Sí, eso es algo que le va a dejar una marca, un trauma para siempre. Entonces, la mayoría de los problemas que uno trata en terapia son los problemas que han tenido las personas durante la niñez, en la violencia, el maltrato, haber visto, haber sufrido tantas cosas que no, el niño no estaba, se podría decir su condición, por condición mismo del niño, de la edad que tiene. Entonces, eso le va a afectar muchísimo si es que sus padres no han ejercido esta correcta autoridad. Y lo mismo pasa con los tipos de padres permisivos, ¿sí? Lamentablemente, miren, papitos, si nosotros no tenemos reglas, no tenemos normas, se podría decir que todo, satisfacerles todos sus gustos, sus caprichos, no tienen reglas, no tienen normas, ven hasta cualquier hora la televisión, se pasan en los juegos. Mire, eso es algo terrible igual, porque yo ya he visto casos
que chicos han desarrollado la adicción a los juegos. Entonces, sin reglas, sin normas, o a veces pensamos que por ahorrarnos el tiempo, que estén jugando, que estén en la tele todo el día, toda la tarde, y luego cuando ya queremos nosotros ponerles una regla, decirles que no, es demasiado tarde. Sí, por eso las cosas son, nosotros le educamos al niño desde que nace, sí, hasta desde que está en nuestro vientre, sí, de la madre, sí, mucho más de que ya nace. Los niños comprenden mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, ellos comprenden, entienden, ellos saben las cosas, ellos van aprendiendo cada vez, o sea, depende de nosotros. Entonces, eso pensemos, ¿sí? Entonces, si nosotros no les enseñamos, no les decimos que nos ayuden en la casa, no, si nosotros mismos no los involucramos, entonces, ¿qué tipo de seres humanos estamos desarrollando? ¿Qué estamos haciendo? Sí, entonces sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que hay ciertas claves para el bienestar del ser humano. Y estas, por ejemplo, es importante que todos los miembros de la familia participen en todas las cosas, participen en el arreglo de la casa, participen en todas las cosas que se realiza, en tanto actividades recreativas como también actividades de las labores cotidianas de la casa. Entonces, si todos participan desde pequeños, ellos ya van a aprender siempre. Con eso vamos a fomentar su seguridad, su autoestima. Si nosotros les enseñamos a que ellos participen, que hagan pequeñas cosas desde pequeñitos, a que hasta algo cuando recién empiezan a lavar sus interiores, a hacer cosas pequeñas, ellos ya luego van a hacer cosas más grandes. Porque si usted ya, o están esperando que crezcan los niños, cuando ya crecen, ellos ya no van a hacer nada. Y por eso muchas veces, pues no estamos de acuerdo con el comportamiento, porque no les hemos enseñado. Sí, a veces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se pelean? Es porque quizá no sé, no arregló su cuarto, cosas así. Al comienzo hay que enseñarles y estar con ellos, hacer con ellos juntos, entonces van a aprender. Cuando él ya aprendió a hacer las cosas, poco a poco ya va a hacerlo solo, ¿sí? Entonces, si se porta mal, pensemos qué estoy haciendo yo para que mi hijo se porte mal. ¿Por qué hace esto? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces, de manera que podamos nosotros ejercer una autoridad equilibrada, una autoridad consensuada, una autoridad que sea más que yo hable, que yo esté repitiendo lo mismo, más a escuchar, a ver qué le pasa, qué siente, qué necesidades tiene, ¿sí? Yo estar atenta y mantener en esto un equilibrio en la enseñanza, en la educación, para que los chicos puedan crecer sanos, libres, para que ellos tengan libertad de expresarse, de comunicarse, para que ellos puedan manifestar, no sé, pues tantas cosas que inclusive nosotros podemos estar haciendo mal. Si nosotros les damos esa oportunidad de hablar, de comunicarse, nosotros también vamos a desarrollar y a crecer juntos con nuestros niños. Ellos son la oportunidad para que nosotros podamos crecer, mejorar junto con ellos. No solamente que nosotros dictemos, digamos, las órdenes o al contrario, no digamos nada, veamos cosas que están mal y tampoco hagamos nada. Entonces, miren, las personas que se sienten más seguras, más confiadas, son las que tienen padres que les educan, que les enseñan, que les dicen las reglas, las normas claras, ¿sí? Si nosotros le enseñamos a los niños desde pequeños, ellos ya van a saber que en esta casa se hace tales cosas o tales cosas no, ¿sí? Porque nosotros sabemos lo que les conviene y los que no, porque pues como somos adultos responsables, ¿sí? Igual les vamos a enseñar, les vamos a explicar. Muchas veces a nosotros, ¿qué nos enseñaron? No hagas tal cosa o no te doy permiso y punto. Pero hay que enseñarles por qué, ¿sí? ¿Por qué es peligroso esto? Por qué no le doy permiso? ¿Sí? Porque yo soy responsable del bienestar de mi hijo. Entonces, pues hay cosas que, o hasta qué hora va a estar, hasta qué hora va a llegar. Entonces, él ya sabe y él ya no va a insistir que va a venir al otro día o no me va a decir que dónde está. Si yo le pongo las reglas, entonces, o juntos hacemos las reglas, a ver a qué hora vas a venir o qué será lo mejor, no sé, o sea, depende. Entonces, somos nosotros responsables de la seguridad
del bienestar de nuestros hijos. Entonces depende absolutamente de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Sí, Hasta ahí no Carmita. sé si tienen alguna pregunta. Sí, nos gustaría que vayan haciendo algunas preguntas quienes están siguiéndonos. Es importantísimo porque los temas que ustedes de pronto tienen necesidad es necesidad para muchos. Carmita, sí, yo comparto mucho eso que usted acaba de decir y aquí quiero refutar algo. Bueno, como yo estuve mucho tiempo junto a la educación salesiana, aprendí algo de la educación salesiana de Don Bosco, un gran maestro y amigo como es de Don Bosco, que ahí pude conocerlo mucho. Y él dice que enseñen a los niños, tanto como padres como docentes, que enseñemos con la razón. Y usted lo ha dicho justo ahí, que enseñen con la razón y con el ejemplo. Entonces, cuando nosotros le decimos al niño o al joven, inclusive, esto se hace, se dice, no lo vamos a hacer, pero por tal razón, entonces él entiende y comprende y va a asimilarlo y va a decir, sí, por esto no lo voy a hacer, o por esto tengo que hacer tal tarea, se me ocurre. Pero como nosotros les damos órdenes, 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 porque somos a veces muy autoritarios nada más, entonces el niño no obedece y crea esos hábitos que a lo posterior se le van a hacer algo, un perjuicio para él y para la familia en sí. Entonces, qué importante en realidad es manejar esos puntos muy importantísimos, diría yo, valga la redundancia, pero que nos sirven para poder trabajar tanto como madres de familia, como padres de familia y como docentes también, porque a veces nos tomamos a que somos autoritarios y decimos esto se hace así porque yo digo, eso inclusive fue en nuestros tiempos, cuando nos formaron a nosotros tal vez de otra manera, pero actualmente ya no, actualmente lo que tenemos que enseñar es a razonar, a pensar, para que el niño y el joven sepa pensar por qué y para qué. Eso creo yo, en realidad, refutando un poco más a lo que usted decía, Carmita. Exacto, exacto, Yanecita, es eso. Sí, nosotros, es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos con el ejemplo, ¿sí? Entonces, no podemos jamás esperar que yo haga una cosa y que quiera que mi hijo haga otra. Sí, los niños solo van a hacer las cosas que han visto. O sea, es la única manera de enseñar es con el ejemplo. Las cosas que nosotros hagamos, ellos van a hacer. ¿Sí? Muchas veces me ha tocado atender a personas o hablar que me han dicho que mi hijo aprendió malas palabras, por ejemplo, recuerdo una vez que aquí le están enseñando. Pasó el tiempo y era un niño que recién empezaba en segundo de básica. ¿Y qué resultó? Que donde hablaban las malas palabras era en casa. ¿Sí? Entonces recordemos eso, que los primeros educadores, antes que la escuela, somos nosotros, los padres somos los primeros educadores. Al niño hay que enseñarle, hay que guiarle, hay que orientarle, ¿sí? Y seamos de la religión que seamos, pues las escrituras son para todos. Nosotros podemos ver que una escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces al niño, el niño es como un esponjito. Ustedes han de haber escuchado que él va adquiriendo cada vez más y más y más conocimiento. Inclusive he visto los niños que hablan como hablan sus padres. Si sus padres gritan, ya sabemos por qué gritan los niños. Sí, o sea, todo depende de lo que nosotros hagamos, de lo que ellos vean, escuchen y sientan en su casa. Entonces, eso es muy importante. Igualmente, si tenemos discrepancias, por eso primero, papá y mamá a ponerse de acuerdo en las reglas, en las normas. No que pídele permiso a tu mamá, pídele permiso a tu papá, y yo no sé. No, lo que diga mamá será lo que diga papá. ¿Sí? Cualquier cosa, primero los dos ponerse de acuerdo, de manera que los niños no tengan ninguna duda. Ellos ya van a saber que sus papás tienen el mismo criterio, que si le dicen, o sea, ya saben lo que piensan los dos. Entonces, para que los niños inclusive crezcan seguros, crezcan con una adecuada autoestima, ellos necesitan ver que en su casa hay unidad de criterios, que en su casa hay reglas, que en su casa hay normas. Y como nos dijo Janetcita, que trabajó con los salesianos,
y así, o sea, son personas que les enseñan, les inculcan los valores desde que los niños son pequeños. Entonces, los valores, tengamos la religión que tengamos, es importante que les enseñemos los valores. Yo recuerdo una vez que le entrevisto a una madre y le pregunto, ¿usted ha enseñado los valores? ¿Qué valores les ha enseñado le ha enseñado a su hijo? Y ella me dice, yo le he enseñado, él sabe los valores. Entonces yo delante de ella le pregunto al niño, ¿y qué es el respeto? Y él me dice, no sé. Entonces, si nosotros no le enseñamos en casa, ¿dónde estamos esperando que le enseñemos? Como les digo, la escuela es un refuerzo de lo que se enseña en la casa. Si nosotros enseñamos las cosas a los niños, los valores, si nosotros le enseñamos eh, todo, todo lo que nosotros queramos, todo lo bueno que nosotros queramos que nuestros hijos sean, hay que enseñarle nosotros en casa para que luego vemos que en las instituciones pues se refuerza eso, porque eso está establecido en la ley. Entonces, en las instituciones siempre van a haber por eso talleres, van a haber cosas para el desarrollo personal, tanto individual de los niños como de los padres de familia, igualmente de los docentes. Entonces, es importantísimo que en casa, eh, se podría decir que en casa seamos más responsables de del cumplimiento de esta sagrada responsabilidad que es ser padres. Sí, sí, Eso. sí. Sí, sí, Carmita, en realidad esa es algo que a veces estamos perdiendo por la rapidez en la que se está viviendo. Como usted dijo, inclusive estamos tan ocupados porque yo creo que ahora el teletrabajo ha abrumado más a las personas en la casa, trabajan más de lo que trabajan en la oficina o en el trabajo mismo, y entonces hacen que los niños se ocupen, ojalá que estén ocupados, aunque sea en la televisión, pero el hecho que ellos puedan realizar su trabajo, lo que es teletrabajo. Entonces estamos perdiendo ese control de cómo trabajar con los niños. Entonces aquí viene algo que creo que es importantísimo, que deberían tener planificado ya qué nomás, desde qué hora, qué nomás van a hacer ellos, para que así puedan empezar a desarrollarse y a desenvolverse sin tener luego problemas en la familia, porque como dijo, también aquí una parte que vuelvo a recalcar es que desde niños se los forma, porque ya cuando sean grandes es complicado que podamos incrementar en ellos nuevos hábitos. Los hábitos que ya se incrementaron desde niñitos van a quedar cuando ya sean más grandes. Inclusive ahí van a tener el hábito de estar más prendidos en la televisión, en los juegos tecnológicos y no preocuparse por sus estudios. O sea, no quiere decir que porque estén de vacaciones viva la fiesta en todos estos programas y entonces dejen de a un lado toda la educación, todo, o sea, todo, cómo formarse como persona más que nada. Entonces hay que poner reglas, yo creo que lo ha dicho ya usted. Bueno, yo creo, aquí Cecilia nos da un cordial saludo y nos dice muchas gracias por todo esto, Cecilia Ramón. Muchísimas gracias, mi querida Cecilia. Pues aquí estamos siempre para buscar el porvenir de días mejores para la sociedad, porque estos son temas que van referente a eso. Y bueno, nos gustaría que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues la hagan, porque eso es importantísimo para nosotros y también para ti, para ustedes. Carmita, una pregunta que quisiera hacerle, y de acuerdo a lo que tenemos en este tema que estamos ya trabajando, ¿qué es un duelo? Se habla Ya. mucho actualmente del duelo. ¿Y qué es un duelo? ¿Es solamente el haber perdido a un ser querido o qué más es el duelo? Quisiéramos que nos explique un poquito más ahí. Eso, Carmita. Perfecto, sí. Bueno, claro, ahora en esta época que nos ha tocado vivir del COVID-19, de esta emergencia a nivel realmente mundial, pues sí, es importante también hablar del duelo, ¿sí? El duelo es una pérdida, ¿sí? Es una pérdida que pues los seres humanos a veces pues nos ha tocado sufrir una pérdida, ¿sí? Y esta pérdida es realmente muchas veces se podría decir, bueno, podemos hablar mucho de esto, pero en verdad estar preparados para una pérdida no es tan fácil, ¿sí? Entonces, a veces
como yo les decía hace un momento, que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, y es verdad que quizás les podemos enseñar muchas cosas, pero muchas veces no les enseñamos de que también la muerte es parte de la vida. Muchas veces tampoco, o sea, de este tema muchas veces rehuimos, muchas veces no queremos hablar de esto, ¿ya? Y entonces cuando nos sobreviene este asunto, pues es algo muy, muy doloroso, muy penoso. Y por eso es que a veces he escuchado a más de una persona que piensan que no hay que informar de una pérdida o que la persona no está preparada. Bueno, la verdad es que nadie estamos preparados, pero es importante que si hay alguna pérdida, por ejemplo, de un familiar, es importante que sí, que hablemos de esta pérdida, que hablemos de qué es la muerte, que hablemos de estas situaciones que son parte de nuestra vida, ¿sí? Y que en verdad a veces es difícil afrontarla, sobre todo en los niños, ¿sí? Porque por la edad mismo que a veces están, que pierdan a un ser querido, pues les causa mucho dolor. Más si nosotros les enseñamos los valores, si nosotros les enseñamos a los niños qué significa la muerte, pues ellos van a comprender que realmente, bueno, los que tenemos fe, podemos pensar que algún día nos vamos a volver a ver, sí que vamos a estar con nuestro ser querido. Y sobre todo, en este tiempo, si necesitamos informar de esa pérdida, sí, acompañarle a la persona, a los niños, acompañarle, estar pendientes de ellos, porque lo que ellos necesitan es tener apegos seguros, personas en quien confiar. Si ya no está quizá la persona tan cercana, es importante que otra persona esté pendiente del niño, que otra persona esté ahí para apoyarle. Nosotros sabemos que todos tenemos necesidades. Los niños tienen necesidades de alimentación, tienen necesidades del estudio, todas las necesidades de salud, de bienestar, y también todos los seres humanos tienen necesidades afectivas. Entonces, esas necesidades afectivas hay que estar atentos para suplir esa necesidad. Si ya supongamos que alguien perdió a su madre, entonces el padre tendrá que asumir esa responsabilidad. ¿Sí? Es importante, miren, a veces, ahorita que se me vino esto del padre, a veces nuestros padres o la mayoría, no, las sociedades machistas, creen que los papás no son capaces de involucrarse en el desarrollo, en el crecimiento y en lo afectivo de sus hijos. Pero sí, los niños no vienen solos, vinieron de la unión, del afecto, del amor de un hombre y de una mujer. Entonces, la responsabilidad es mutua, tanto del padre como de la madre. Y si uno de los dos no está, o ha perdido el niño, no sé, el papá o la mamá, la otra persona está para suplir, para satisfacer esa necesidad. No porque soy papá, no le puedo dar un abrazo, no puedo jugar, no puedo compartir, no puedo acompañarle a mi hijo, ¿sí? A veces pasa eso. Yo he visto muchos problemas por lo que a veces los padres no se involucran en lo afectivo con sus hijos. Y esto crea en sus niños un gran vacío que nadie lo puede llenar, porque el padre es el padre y nadie más es el papá. O sea, no es un rol. Sí, el rol de padre nadie le puede suplantar, igual que el rol de madre. Sí, podrá haber una tía, obviamente que va a ser lo mejor, pero lo que más necesita el niño es el acercamiento de las personas, de su papá y de su mamá, ¿sí? Pueden estar los tíos, todo el mundo, pero lo que más le va a dar satisfacción al niño, lo que más va a necesitar él es de su familia nuclear, de su papá, de su mamá, ¿sí? De sus abuelitos, o sea, sí, claro, de los tíos, de toda la familia. Entonces, los padres es importante que se involucren, que compartan con sus hijos, que los eduquen, que los amen, que estén con ellos y que no se laven las manos y no digan que salgan, que eso yo no hago, que eso se encargan las mujeres. Todos necesitamos tanto del padre como de la madre.
Sí, Carmita, Eso. muy bien, muy bien, muy bien, pero yo también aquí, usted como profesional en este tema, quisiera hacerle una pregunta sobre muchos casos que están pasando y bueno, que uno que fue reciente la semana pasada en un lugar de aquí del Ecuador, en donde su papá se mató a su esposa y también se mató, luego terminó matándose él, y dejaron a dos niñas, dos niños chiquitos, pequeñitos todavía, a la orfandad, se diría, sin padre ni madre en este caso. ¿Qué se puede hacer en esos casos, Carmita? Bueno, me vino Sí, en este momento esa pregunta sí, porque por hay supuesto, muchísimos. claro, es algo importante. Miren, siempre cuando sucede estas situaciones hay que buscar a un familiar más cercano que esté a los niños, ¿sí? Entonces, ese sería dentro del protocolo, si sucediera esa situación, primerito hay que buscar al familiar más cercano, porque los niños siempre se van a sentir más seguros con un familiar cercano, no sé, si ya no está papá y mamá, no sé, tal vez una tía, un tío, alguien que esté muy cercano a los niños. Y realmente, bueno, si ya no se consigue esta persona, si no es posible, hay que agotar todos los recursos. Y si ya no es posible conseguir al familiar cercano, entonces, pues ahí sí, pues se tendrá que hacer cargo el gobierno del bienestar de los niños. Hay casas de acogida para que luego pues los niños sean adoptados. Y cuando son adoptados, lo mejor, por ejemplo, si son, o sea, que estén los hermanos juntos, porque se podría decir ya solamente se tienen a los dos. O sea, claro, a veces no piensan que no, o una familia adoptarle al uno, otro al otro, pero lo mejor sería que estén los dos juntos. Eso les va a ayudar a los dos niños a tener, a lograr un mejor desarrollo dentro de lo que cabe, ¿no? A lograr un mejor bienestar si los dos permanecen juntos, los hermanitos que estén juntos. Y claro, Sí. lo mejor es buscar al familiar más cercano para que los pueda a los niños cuidar. ¿Y cómo salir, o sea, cómo ayudar en estos casos a los niños para poder, o cómo hacerles comprender? ¿Es el momento, no es el momento? No sé, o sea, esa parte dentro del campo profesional que es la psicología clínica, justo que estamos aquí con usted aprovechando esta oportunidad. Mi pregunta va ahí, o sea, que estos niños comprendan esa pérdida que todavía son niños quizás y no comprenderán o quizás se podría decir que es momento como para decirle tu papá hizo esto y terminaron los dos mal o no sé, o sea, ¿cuál sería la forma? Sí, realmente ahí pues se necesita hacer un proceso terapéutico ya, porque hay que analizar muchas cosas, cómo haya sido la situación de los niños, lo que ellos hayan vivido, cómo, o sea, cómo está su capacidad, o sea, qué es lo que ellos perciben. Sí, entonces, según eso, luego de un análisis, entonces se procede a realizar la terapia con los chicos para que ellos puedan asimilar, aceptar esta situación. Realmente, o sea, eso sí es un proceso, o sea, dependería mucho de muchos factores, de la edad, de cómo haya sido la situación, de las cosas que ellos hayan vivido, de cómo ellos están percibiéndose. O sea, depende de muchas cosas para que según eso se pueda realizar un encuadre efectivo para realizar todo un proceso. Entonces, o sea, no se puede decir hay que hacer esto porque hay Mm. muchas opciones, o sea, va a depender mucho de la situación de los niños, va a depender mucho también de quiénes van a estar a cargo, a su cuidado. Sí, entonces, según eso, pues toca aplicar las técnicas o las terapias que sean necesarias después de haber hecho primero una evaluación. Sí, se necesita hacer una evaluación para todo. Es importante la evaluación. Con la evaluación, entonces ya se puede hacer un proceso terapéutico adecuado. Bien, Ujú. bien, muy bien. Ahora, pero si es el caso de una madre, de unos niños que quedaron con, bueno, con sus familiares
qué sé yo, pero no están en las posibilidades como para poder tener estas terapias o ir al acompañamiento de un profesional, como es el caso de un psicólogo clínico o un psicólogo. eh, ¿Cuáles serían así como unos dos tipsitos como para que puedan empezar a trabajar desde su casa? Digo yo, no sé, eh, sus papás, no, sus papás, en este caso sus familiares, quienes quedaron a cargo. Sí, bueno, ahí sí es verdad. Lo más importante es que nosotros recordemos que no somos nadie para juzgar. Si estas personas hicieron estas cosas, obviamente que el estado mental de esta persona no era el adecuado, o sea, estaba atravesando una crisis, una situación. De hecho, no sabemos pues qué le motivó a hacer eso, o sea, cómo estaría su estado mental. Entonces, eso es muy importante que nosotros evitemos criticar, que nosotros, pues tal vez sí mencionar las cosas como han sucedido, pero sin una crítica, sin ponerle a veces puede ser nuestra imaginación, que no siempre puede ser quizá la verdad o no puede ser lo adecuado. Entonces, sí, decir las cosas que han pasado, pero sin emitir un criterio, sin juzgar a la persona, a las personas que hayan hecho esto, porque al estar juzgando, entonces nosotros ya vamos a estar interfiriendo vamos a estar interfiriendo en la psiquis de la otra persona. Quizá yo puedo tener mi criterio, o sea, puedo tener mi idea, pero es mía. Yo no tengo el derecho no sé, de ponerle a esta persona en mal. O sea, y eso realmente tenemos que tener mucho cuidado siempre ante cualquier situación, que a veces hay problemas entre los padres y nosotros ya estamos emitiendo criterios y eso en verdad le podemos causar más daño al niño, porque a los adultos tal vez sí les causamos un daño, pero no como al daño que le podemos causar al niño. Entonces hay que tener mucho cuidado en emitir los criterios, en juzgar y en criticar a cosas que quizá no sabemos por qué actuaron de esa manera, ¿sí? No juzgar y pues darles el apoyo, mejor ver las cosas positivas y no estarnos enfocando y mucho peor en las cosas negativas que han pasado, sino enfocarnos en las cosas positivas, en qué podemos hacer nosotros, en generar un ambiente lo más agradable, lo más sano, lo mejor que podamos hacer por los niños que si fuera el caso, pues como familiares tendríamos que estar a cargo. O sea, igual enseñarles, educarles como que si fueran nuestros verdaderos hijos o padres adoptivos, como sabemos muchas veces. Obviamente que estos niños a veces son adoptados y sabemos que sus padres les aman como que fueran sus hijos, y igual enseñarles, guiarles, orientarles y nunca guiarles mal, nunca poner cosas negativas en su mente, porque eso les va a causar mucho daño, Cierto ¿cierto? es, sí. Eso. Sí, sí, es verdad, porque van a criarse con esas creencias negativas y que luego podría repercutir en las mismas agresiones a futuro en la sociedad. Entonces, qué cosas interesantes en realidad que deberíamos aprender. Yo creo que esto es algo que debemos empezar ya a reflexionar y a empezar a manejar o a conocer cómo en realidad es nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, cómo somos, quiénes somos en realidad. Porque eso es lo que nos hace falta para poder ayudarnos y protegernos para tener una mejor sociedad en el mundo entero en sí. Eso creo yo, en realidad. Y sí, muy bien, Carmita, bien lo que usted nos da, esos tipsitos que nos ha dado, yo creo que los pondrán, quienes estén escuchando, los pueden poner en práctica. Otro, bueno, pasando ya de esto del duelo, quisiera hacerle una pregunta y de acuerdo al tema que tenemos, ¿qué debes conocer sobre los niños? ¿Cómo detectar y qué hacer frente a una mala conducta de un niño? Cuando presente una mala conducta un niño, ¿qué se puede hacer? Ya. Bueno, sí, es importante, sí, a veces puede darse que los niños tienen en verdad un mal comportamiento si hacen cosas inadecuadas. Entonces, podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo,
cuando nosotros, obviamente que si hace algo, algo negativo, a veces nosotros, los padres, tenemos la tendencia como de solo fijarnos o llamar la atención cuando hacen cosas malas, nuestros hijos, pero cuando hacen cosas buenas, no les decimos nada. Entonces, hay una técnica que es el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo significa que si mi hijo hace una cosita, si sea lo más pequeñito de bueno, pues yo reconocerlo, felicitarle, cómo observar sus cosas positivas y no solo lo negativo. Y a veces es bien difícil eso. Igual yo sé hablar con mis compañeras docentes y con las mamás. A veces, miren, las mamás mismo les dicen a los niños cosas feas, que eres necio, que eres tonto, que por qué no escuchas. Figúrense que a ustedes les digan eres un necio, entonces a veces los chicos ya se ponen un rótulo, soy necio. Yo una vez le entrevisto, siempre me acuerdo de esto, le entrevisto a un joven y le digo, ¿por qué será que tiene malas notas? Yo le pregunto al chico y él me dice, es que soy vago. Figúrense, soy vago. Y entonces, ese soy vago, seguramente a quién le escuchó. Entonces, no es que él solito se puso soy vago, seguramente escuchó en su casa, a su mamá, yo no sé, en la escuela. Entonces, con el soy vago, él, entonces dice, ya, pues todos me dicen que soy vago, entonces soy vago. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado porque las palabras tienen poder. ¿Sí? A veces si nosotros estamos solo viendo lo negativo, entonces a veces inclusive actúan para llamar nuestra atención. Entonces, si solamente mi mamá me mira o mi papá me toma en cuenta cuando yo hago algo malo, entonces voy a seguir haciendo cosas malas. Una vez me llenó, casi me pongo a llorar. Una abuelita me cuenta, le cuidaba, igual ella, no estaban los papás con el niño, estaba con la abuela, un hermoso niño. Y me dice que le ha dicho, mamita, porque él era muy inquieto, ¿no? Este niño. Y el niño le dijo a la abuelita, mamita, ¿y cómo es portarse bien? ¿Se da cuenta? Él no sabía cómo es portarse bien. Entonces, él se portaba mal, o sea, él hacía cualquier cosa. Nadie le orientaba, nadie le guiaba. Y le dice a la abuelita, mamita, ¿cómo es portarse bien? Entonces, yo por eso insisto siempre en enseñarles a los niños, en enseñarles. ¿Qué pasa si hacen eso? ¿Por qué no está bien hacer esto? ¿Sí? Y también darles opciones, o sea, enseñarles cómo hay que hacer las cosas. Mire, esto se hace así, de esta manera, o estas cosas no se hacen por esto, o no es otro porque te puede pasar esto. ¿Sí? Entonces los niños ahí van a reflexionar. ¿Sí? Entonces a veces solamente decimos, no hagas esto y punto, pero los chicos no saben por qué. ¿Sí? Y entonces a veces nosotros somos los que tenemos miedo, pero no le decimos, yo tengo miedo de que te pase esto, de que te caigas o que te pase esto otro, ¿sí? Entonces, enseñarles a los niños para que ellos aprendan lo que es portarse bien, cómo se hacen las cosas bien. Por ejemplo, decimos, haz bien el deber, pero no le enseñamos cómo hay que hacer. O mira, que te queda mejor el deber, utiliza la regla, o se pinta así, o se hace, o qué no comprendes. Entonces, estar más dispuestos a enseñarles, a ayudarles para que ellos aprendan. Cuando son niños, realmente es una maravilla, podemos hacer maravillas con ellos, enseñarles y guiarles, orientarles para que sepan qué hacer y por qué hacerlo y qué no hacer y por qué no hacerlo. De manera que ellos ya se sientan bien. Miren, los niños no se portan mal sin razón. A veces lo que falta es la motivación, motivarles para que ellos hagan las cosas bien. ¿Sí? Entonces, eh, eh, felicitarles, darles un abrazo. No siempre, pues, estarles comprando cosas, ¿no? A veces también decimos, ah, qué bravo, si te portas bien o haces esto, te compro un helado, te compro un carrito, no sé. Está bien de vez en cuando comprarles algo, pero ellos lo que necesitan es un abrazo, una felicitación. Cada vez que hagan cosas buenas, ese es el reforzamiento positivo, felicitarles, animarles. Y a veces las cosas que están haciendo mal, mejor hacernos los que no los vemos, a no ser que insistan, entonces ahí sí, hablar y enseñarles, ¿sí? Nunca la agresión, nunca el maltrato, porque ustedes saben que la agresión genera mayor agresión, la violencia genera violencia, ¿sí? Enseñarles, educarles, guiarles, orientarles, de manera que ellos sepan qué cosas está bien y qué cosas está mal. Eso. Así es.
Sí, sí, bien, bien, Carmita. Yo creo que eso, ahí está la clave de todo, en lo que nosotros, cómo vamos en realidad a manejarles para poder tener y poder lograr ese equilibrio, porque en realidad es un equilibrio que hay que tener aquí y poderles detectar y poder vivir sin etiquetarles, porque al momento que nosotros les etiquetamos con que tú eres eso, eso se les va a crear una creencia que es la que nosotros también hemos llevado, o sea, son creencias que hemos llevado, que nos dijeron eres Sí, fea, eres gorda, eres negra, eres blanca, eres tonta, en fin, y eso se nos queda aquí y eso es lo que nos limita a no dar un paso para alcanzar a lo que hemos venido a hacer en el mundo, porque yo les hablo siempre no desde la religión, sino desde la espiritualidad. Todos somos creadores, todos hemos venido al mundo a brillar por luz propia, pero el mundo, la sociedad, los familiares nos han etiquetado y nos han hecho creer que no podemos. Entonces eso se ha impregnado tanto en el subconsciente que no nos permite dar un paso, que no nos permite desarrollarnos como tal. Y claro. debemos saber que somos creadores, todos, porque si no, no hubiera todo lo que hay en el mundo. Es porque hay unos que sí se lograron salir de esas creencias y entonces lograron crear lo que hoy tenemos todos, la tecnología y todo. Exacto, correcto. Es verdad, la otra vez también hablábamos un poco de las creencias. Las creencias, estas son limitantes, aplastantes, ¿sí? Nosotros hay que tratar a los niños no como lo que son, sino como lo que ellos pudieran llegar a ser, lo que ellos pueden llegar a alcanzar, ¿sí? Tratarles siempre, motivarles siempre, ayudarles. Entonces, figúrense con un niño con una autoestima adecuada, va a crecer seguro, va a crecer sano, va a crecer fuerte, ¿sí? Entonces, como saben, la autoestima no es qué guapa que yo estoy ahora, qué lindo pelo que tengo, qué lindos ojos. La autoestima está en nuestro cerebro, está en los pensamientos que yo tengo, en el valor que yo me doy como ser humano y en el valor, y si yo me amo, me respeto, me valoro, también voy a amar, respetar y valorar a los demás. Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros hagamos para que ellos se desarrolle. Sí, y ahorita les voy a dar unas 4 tips para que nosotros podamos ayudarles a los niños, ¿sí? En primer lugar, enseñarles, esto es unas claves para el bienestar del ser humano, enseñarles a los niños, igual nosotros también, participar en un grupo social. Entonces, en primer lugar, participar en la familia, en, como les decía, en todas las actividades, sean recreativas o sean de trabajo, porque todos tenemos que contribuir para el bienestar de la familia. Desde pequeñitos enseñarles y que todos participemos en las actividades familiares. Igual, contribuir, enseñarles a ayudar, ¿sí? A eso, a ayudar, a ser servicial, como habrán escuchado ese mensaje que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Enseñarles a servir. Si yo le enseño a mi hijo a servirme, él, él va a aprender a servir, ¿sí? Si yo solo le estoy sirviendo, él va a creer que pues él solo nació para ser servido y para él no servir. Entonces, todos necesitamos aprender a servir, a ayudar. Igual, enseñarles que necesitamos aprender. Siempre podemos aprender algo más. Aprender a cocinar, aprender de la ciencia, aprender de la tecnología y cada día aprender, ¿sí? Entonces, si ellos nos ven involucrados a nosotros en el aprendizaje, que igual nos toca como profesionales todo el tiempo nos toca aprender más, más y más y más, aprender un poquito más. Entonces, si ellos ven eso, ellos también van a aprender, enseñarles para que ellos desarrollen. El otro día hablábamos de lo importante que es la lectura, que ellos aprendan, que ellos lean. Entonces, darnos un tiempito para aprender todos los días. Otra cosa importante es aprender a contactarnos con nuestras emociones, ¿sí? A manejar nuestras emociones. Nuestras emociones no son malas ni son buenas, simplemente son propias del ser humano, ¿sí? Entonces, aprender a manejar nuestras emociones, aprender a qué hacer para sentirme mejor y superar alguna situación que me cause tristeza,
dolor, malestar, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces que he estado muy triste, porque como todo ser humano igual he pasado momentos tristes, difíciles, a mí me desahoga o me libera de esa tristeza, por ejemplo, correr, jugar, luego darme un baño, entonces eso me libera de esa tristeza. O a veces también escuchar una música agradable, escuchar algo que me guste, a veces me ha cambiado totalmente de ánimo. He estado muy triste, me ha puesto alegre. Sí, entonces ver cómo manejo mis emociones. Otra cosa bien importante también que es que nosotros fomentemos siempre el ejercicio, ¿sí? El ejercicio nos permite desestresarnos, nos permite liberarnos de cualquier emoción negativa que tengamos, nos permite estar bien. Como escuchamos, como sabemos, mente sana en cuerpo sano, eso nos va a permitir estar bien. Si hacemos ejercicio, entonces vamos a tener, si hacemos todas estas cosas, vamos a tener una adecuada salud mental. Si estamos sanos mentalmente, nuestro cuerpo también va a estar sano y vamos a afrontar la vida, las cosas difíciles, las cosas buenas o todo lo que nos venga en la vida, vamos a poder afrontar si nosotros aprendemos desde pequeños a afrontar, a sobrellevar las situaciones y aprendemos a vivir, ¿sí? A veces más que la inteligencia en sí, es la inteligencia, el CI, se podría decir nato. Hay personas que tienen esa capacidad de aprender súper rápida, ¿no? Hay personas que son súper inteligentes, como podemos ver, pero a veces más que esa inteligencia, necesitamos la inteligencia emocional, que es la inteligencia que nos permite vivir, que nos permite desarrollarnos en nuestro medio. Primero aprendemos en nuestra casa, luego en el medio social. Entonces, a desarrollarnos donde nos encontremos. Esas cosas son importantes que enseñemos a nuestros hijos y de hecho que las hagamos nosotros mismos para poder ser un ejemplo, que ellos lo puedan hacer y puedan desarrollarse de la mejor manera. Muy bien, Carmita, muy bien. Yo creo que ha dejado unos tips muy buenos y que esa es la verdad. O sea, hoy necesitamos empezar a empoderarnos, empezar a instruirnos, empezar a conocer más sobre el manejo de nuestra mente. Como docentes, como padres de familia, estamos llamados a eso, porque solo con eso vamos a empezar a aportar a la nueva sociedad que viene, a la juventud, a la niñez que viene, para dejar ese legado de un cambio, una transformación de nuestra vida. Y todo está aquí en la mente, el universo es mental, todo lo que nos ponemos aquí, eso se da. Entonces necesitamos empezar a saber de esos principios, empezar a manejar esos 7 principios fundamentales que si los estamos manejando, pero estamos por partes, debemos empezar a organizarlos, a saber cuáles son los pasos y los procesos para seguir con todo esto. Y ahí vamos a tener excelencia y abundancia, y mucha abundancia en nuestras vidas. Carmita, yo le agradezco muchísimo, creo que ha sido un tema muy bonito y que seguro quienes nos están viendo y quienes verán esta grabación, les va a servir mucho para desenvolverse con su familia, en su hogar y hacer tener días mejores para nuestro futuro. Creo que es lo fundamental. Hemos avanzado muchísimo, nos hemos pasado ya más de 40 minutos, pero bueno, vale la pena porque son temas maravillosos que estoy segura que si no nos están viendo algunos, luego verán la grabación y es importantísimo tener conocimiento de estas partes. No sé, Carmita, si tiene algo más. Yo creo que vamos terminando ya este bonito programa. Ya, yo solamente pues para despedirme quiero decirles que realmente es una maravillosa oportunidad que tenemos los que tenemos hijos de criarles, de educarles, de enseñarles. Entonces, que aprovechemos esa oportunidad y que la veamos así como una oportunidad, no como un problema, no como algo, sino decirles que siempre hay una solución. Si hay 1000 problemas, hay 1000 soluciones. Si esto no me funciona, buscar otra alternativa. Hay mucha información actualmente y todos podemos aprender a comunicarnos mejor, todos podemos aprender a relajarnos, a respirar, todos podemos aprender a manejar nuestras emociones y todo lo que queramos podemos aprender.
Entonces, simplemente eso, pues agradecer a Janetcita por este espacio y pues felicitarles a las personas que están aquí, también agradecerles porque nos estén escuchando y, pues ponerle buen ánimo y seguir adelante, que siempre depende para nuestro bienestar, o sea, nuestro bienestar depende de la actitud que nosotros pongamos. Entonces, de las situaciones pueden haber diversas situaciones, pero con nuestra actitud positiva podemos afrontar y sobrellevar cualquier cosa que nos venga en la vida. Eso, muchas Así gracias. es. Gracias, Carmita. Sí, sí, usted lo ha dicho. O sea, ahora lo importante es que todos tenemos que tener la mente abierta para el aprendizaje. Nadie sabemos todo. Más aún estos temas de formación y de criar nuestros hijos, no hemos nacido aprendiendo ni nadie nos ha enseñado en el camino. Entonces, tenemos que tener la mente muy abierta para empoderarnos y empezar a instruirnos en estos temas maravillosos que nos van a ayudar a tener una felicidad que todos deseamos en nuestras familias. Así que, Carmita, muchísimas gracias una vez más. Y pues vamos a continuar. Nos gustaría que nos dejen aquí algunos comentarios o temas que quieren que tratemos, pues con gusto estaremos tratándolo para ustedes porque son maravillosos. Pues les invito luego a seguir el otro programa que tengo ya enseguida, que es la comunidad Imparable EASI, estudia, aprende y crea con Janet, en donde vamos aprendiendo o hemos ido ya manejando muchos temas de cómo manejar la mente, cómo empezar a sacarnos esas creencias limitantes y cada día vamos avanzando en nuevos temas maravillosos que seguro la sociedad le sirve muchísimo. Y asimismo a las 6 de la mañana, 10 minutos de reto con Janet. Y bueno, muchos otros programas que aquí tenemos y que vamos desarrollando en cada momento con ustedes, porque es para la sociedad, es para ir mejorando cada uno de nosotros cada día en todo lo que podamos, inclusive aportar. Si tú puedes también y quieres aportar con algo, pues aquí estamos. También están las puertas abiertas para que podamos hacerlo, por ejemplo, en lo que es la trilogía educativa, la voz de la trilogía educativa, en donde están abiertas las puertas para el docente, el directivo, el padre, madre de familia y el mismo estudiante que quiera participar con sus talentos, sus conocimientos, sus experiencias que tengan. Aquí estamos con el canal abierto para que todos puedan participar, porque ahora ya no podemos guardarnos, sino necesitamos exponer al mundo, necesitamos demostrar al mundo los resultados, y no solamente a tu contexto, sino al mundo. Hoy ya somos parte del mundo. Eso es. Eso es, mi querida Carmita. Muchísimas gracias una vez más. Y gracias a ustedes quienes nos han estado siguiendo, quienes van a ver esto. Les invitamos a dejarnos sus comentarios para que nos sirvan a nosotros, para poder buscar más temas en los que podemos seguir tratando y seguir apoyándoles a cada uno de quienes están en sus casas, quienes están en sus lugares de trabajo o donde quiera que se encuentren. Pues gracias, bendiciones. Recuerden que somos seres bendecidos para bendecir. Y aquí estamos para seguir con ustedes. Nos vemos. Gracias. Gracias una vez más, Carmita. Cuídense mucho. Gracias. Bye, bye. Hasta pronto. Bye.